Entonces, bien, vamos a seguir con la otra pregunta. ¿Qué dice? Sacamos la 45, ¿no? Ahora la 46 dice, ¿qué aceleración tendrá una persona de 90 kilogramos si recibe un empuje de 18 newtons? Bueno, eh, aquí, ¿qué se está aplicando aquí? ¿Qué teoría se está aplicando aquí? ¿Qué ley? Hay que analizar eso igual para saber qué es lo que nos puede ayudar para resolver el problema. Dice, ¿qué aceleración tendrá una persona de 90 kilos si recibe un empuje de 18 newtons? ¿Qué newtons? ¿Qué, qué teoría o ley o no sé qué ven que se aplica aquí? Se aplica en ese problema. Y eso nos puede ayudar a encontrar la solución. ¿Se acuerdan que les mencioné la clase pasada? Les puse un PDF, ¿no? Que decía ciertas teorías, ¿no? ¿Cómo se le conoce eso? Vimos dos, vimos dos de hecho de ellas. Aquí estaba por aquí. Más lo voy a poner otra vez para que se vea, ¿no? Bueno, me refiero a esto, ¿no? A las leyes de Newton. Entonces, si nos fijamos bien, este problema, pues, está relacionado con alguna de esas leyes. Entonces, son tres leyes de Newton, pero aquí nos están mencionando dos. Y si nos fijamos, ¿a cuál de estas dos leyes, con cuál de estas dos leyes está relacionado este problema? ¿Con la primera ley o con la segunda? A ver, observen bien. ¿Con cuál de las leyes de Newton está relacionado este problema? Primero, observen los datos. Los datos es lo que les va a decir. Por ejemplo, tenemos los siguientes datos. Nos dice el problema, dice una persona de 90 kilos. ¿Eso qué es? Cuando dice 90 kilos, ¿qué es eso? ¿Qué magnitud? ¿De qué magnitud se trata? ¿Qué cosa es esos 90 kilogramos? ¿Qué habíamos dicho que es? ¿Será velocidad? ¿Será aceleración? ¿Será gravedad? ¿Será masa? ¿Qué es? ¿Peso? ¿Qué son los 90 kilos? Ándale, se te esa la masa. Muy bien, correcto, es la masa. Entonces, entonces, estos 90 kilos viene siendo la masa. Y entonces, ese es un dato. Tenemos ese dato entonces de la masa. A ver, ¿qué otro dato nos dicen? Dice, recibe un empuje de 18 newtons. Ah, ¿qué es eso de empuje? O sea, un empuje vendría siendo una qué.
¿Es lo mismo que? ¿O es sinónimo de qué? De fuerza, ¿no? Ajá, efectivamente, un empuje es un sinónimo de fuerza. Entonces quiere decir que eso que nos dicen allá de un empuje de qué? Un empuje de 18 newtons, en realidad lo que en otras palabras sería una fuerza de 18 newtons. O sea que tenemos dos datos aquí. Tenemos una masa, los datos que tenemos en este problema es masa, que vienen siendo los 90 kilos, ¿no? Y tenemos una fuerza, que vienen siendo los, ¿cuánto decía? 15 newtons, decía. 18 newtons. Entonces, tenemos estos dos datos. Entonces, ¿cuál de los... abran ese documento que dice ley de Newton y observen esas dos leyes. ¿Cuál de esas dos leyes nos va a servir? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál de esas dos leyes creen que nos vayan a servir? ¿La primera ley o la segunda ley? ¿Ya lo vieron? Aquí podemos ver, fíjense bien en la segunda ley. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Dice, la aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa e inversamente proporcional a la masa del cuerpo y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Y acá nos ponía un ejemplo, ¿no? De lanzar o sea, de patear una pelota de boliche y un balón de fútbol. Vemos que pues obviamente el balón de fútbol es el que, si lo pateamos, o sea, si los dos pateamos, si ambas pelotas las pateamos con la misma fuerza, ¿cuál es la que va a avanzar más rápido? O sea, que se va a ir más lejos, mejor dicho. Pues el balón de fútbol, ¿no? Es el que va a avanzar más. Y el de boliche, pues casi no, apenitas, si acaso, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho que eso entonces nos hace ver que la aceleración tiene que ver con la fuerza que se, que se le pone, que se pone sobre un objeto, ¿no? En este caso se está poniendo una fuerza. Al patearlo se está realizando o sea, se le está poniendo una fuerza sobre estos dos pelotas. Entonces, se le está aplicando una fuerza a estas pelotas, ¿no? Ahora, cada una de estas pelotas pues tiene una masa, ¿no? En kilogramos. Ahora, una de ellas avanza más y la otra pues casi no avanza. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la aceleración tiene que ver con la qué tanta fuerza le aplicamos a un objeto y además qué tanta masa tenga ese objeto, ¿no? Entonces, por lo tanto, se crea esta fórmula que dice aquí, aceleración es igual a fuerza sobre masa, ¿sí?
que si llegáramos a despejar la fuerza, o sea, suponiendo que la fuerza es la que no, el dato que no conocemos, entonces lo podemos despejar y la fórmula quedaría así. Fuerza es igual a masa por aceleración. En dado caso que no conozcamos la fuerza, ¿no? O sea, sí sepamos la masa y sí sepamos la aceleración, y lo que no sepamos es la fuerza, entonces lo tendríamos que, quedaría la forma de la fórmula de esta manera. Pero si el dato que no conocemos es la aceleración, entonces ya sería así. Aceleración es igual a fuerza sobre. A ver, en el ejercicio, el último ejercicio que realizamos ayer, lo que no sabíamos era la fuerza. De hecho, es lo que nos decía aquí la pregunta 45, dice, ¿cuál es la fuerza? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que sí se sabe la masa, nos está diciendo 50 kilos. Esa es la masa, ¿no? Y esto de aquí no nos lo dice explícitamente, esta es la aceleración, no nos lo dice. Pero nos está poniendo dos números y en cada uno de estos números nos está poniendo una magnitud de metros por segundo. Y cuando observamos metros por segundo ya sabemos que se trata de velocidad, ¿no? Y que una es una velocidad final y otra es velocidad inicial. Entonces ya con eso nos hace pensar, pues a ver, se nos están poniendo dos números con magnitud de metros por segundo, o sea, pues esto se trata de velocidad. A ver, ¿y en dónde se usan las velocidades? ¿En qué fórmula? ¿En la fórmula de qué magnitud se usan las velocidades? La final y la inicial. Pues se usan en la de la aceleración. Entonces, pues ya sé con eso que se trata o sea, con estos números, lo que puedo obtener es una aceleración. Entonces, por lo tanto, quiere decir que no tengo explícitamente la aceleración, pero sí tengo los números o datos que necesito para obtener esta, ¿no? Por lo tanto, ya al realizar la operación correspondiente, las operaciones correspondientes, entonces ya con eso pues obtengo la aceleración. Y entonces, quiere decir entonces que en mi fórmula de la segunda ley de Newton ya tendría esos dos datos, ¿no? La aceleración y este, ¿cómo se llama? Y la masa. Y lo que no tendría, pues, es la fuerza. Por lo tanto, aquí me va a servir esta fórmula que aparece aquí. La segunda, ¿no? O sea, la que está despejada. Esa es la fórmula que me va a servir. Esa que dice fuerza es igual a masa por aceleración. Esa es la fórmula que me va a servir. Porque el dato que desconozco es de la fuerza. Pero en la pregunta 46 vemos que sí tengo el dato de la fuerza. Y tampoco me lo dice explícitamente, no me dice fuerza, ¿no? De hecho, hasta lo dice con un sinónimo, ¿no? Pero primero, sabemos que empuje pues es una fuerza. Y segundo, nos está hablando de newtons. Y sabemos que el dato que se mide con newtons, o la variable que se mide con newtons, es la fuerza. Eh, la aceleración no se mide con newtons. La aceleración se mide con metros por segundo al cuadrado. Y la masa se mide en kilogramos. Por lo tanto, 18 newtons no es masa. Para que sea masa tendría que estar en kilogramos. No es aceleración, porque si fuera aceleración tendría que estar en metros por segundo al cuadrado. Y tampoco es bueno, no, o sea, no es ninguno de esos dos. Entonces, ¿qué es? Pues es la fuerza. Entonces, por lo tanto, aquí quiere decir que me están proporcionando dos datos, el de la masa y el de la fuerza. ¿Qué dato falta? La aceleración. Entonces, quiere decir que ahora la fórmula que me va a servir es la que está arriba. Esa que dice aceleración es igual a fuerza sobre masa. Esa es la fórmula que me va a servir en este caso.
porque el dato que me hace falta es de la aceleración, ¿sí? El de la fuerza sí lo sé, el de la masa también lo sé. Por lo tanto, el de la aceleración es el que hace falta. Entonces, por eso es que se va a usar esa fórmula. Entonces, en otras palabras, ¿qué se va a hacer aquí? Pues como me indica la fórmula, aceleración es igual a fuerza sobre la masa, ¿no? O sea, en otras palabras, se va a dividir el dato de la fuerza sobre o entre el dato de la masa. O sea, en otras palabras, lo que voy a hacer es dividir 18 entre 90, ¿no? 18 entre 90. Porque dice que hay que dividir fuerza sobre masa. Entonces, 18 entre 90 sería. Y esto me da 0.2. Entonces, quiere decir que esa es la aceleración. Mi aceleración es de 0.2. Porque, como dice la fórmula, aquí el dato que desconozco es el de la aceleración. Y la fórmula me dice que para obtener la aceleración tengo que dividir la fuerza sobre la masa. Y en este caso, la fuerza es de 18 newtons. Ay, ¿qué hice? En este caso, la fuerza es de 18 newtons y la masa es de... ¿Qué? ¿Cuánto decía? La masa era de 90 kilos, ¿no? 90 kilos. Entonces, por lo tanto, para obtener la aceleración hay que dividir la fuerza entre la masa. Y esto me dio, ¿cuánto? 0.2, ¿no? Muy bien. ¿Será que haga falta algo? Bueno, siempre se le debe poner la magnitud, la unidad de medida, ¿no? Que se use. Entonces, en este caso, ¿qué unidad le voy a poner? Si estoy hablando de la aceleración, ¿qué unidad de medida lleva la aceleración? ¿Se acuerdan? ¿Qué unidad de medida se le pone a la aceleración? A la masa se le pone los kilogramos, a la fuerza se le pone los newtons y a la aceleración que se le pone. A ver si saben la respuesta, si no, que digan no lo sé o algo así, pero que no se quede así sin contestar la pregunta. Más o menos. ¿Quién dice otra? Está cerca, sí, está bastante cerca. Un detallito nada más le falta. A ver, ¿quién más dice otra opción? Ándale. Metros por segundo al cuadrado. Correcto. Sí, sí es. Entonces quiere decir que aquí nuestra aceleración es igual a 0.2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta ya?
En la pregunta 46, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Ya lo vieron? O lo vuelvo a enviar para que se vea mejor. Bueno, lo voy a volver a enviar. ¿Dónde estaba? Este. Ahí está, estas son las preguntas. La pregunta 46, ¿cuál es la respuesta correcta entonces? Pues la A, ¿no? La A. 0.2 metros por segundo al cuadrado. Bien, ahora pasamos a la 47. Dice, ¿cuál es la masa de un cuerpo cuyo peso es de 1800 newtons? A ver, no sé si se acuerdan, se los dije. Cuando les estaba explicando que los kilogramos realmente se refieren a la masa y no al peso, luego les dije cómo se calcula el peso, ¿te acuerdas? Les expliqué cómo se calcula el peso. De hecho, hasta puse un ejemplo les puse un ejemplo, ¿no? Les dije, mi peso es tanto. ¿Cómo saqué eso? Nadie se acuerdan. Les dije, les puse un ejemplo, les dije, mi masa es de 70, si mi masa es de 70 kilos, entonces hice una operación y ya obtuve mi peso. ¿Qué operación hice? Ajá, pero ¿qué cosa se multiplica por 981? Está bien, pero ¿qué? Ah, ya les di una pista, Joseph. Dice que se multiplica por 981, pero ¿qué se multiplica por 981? ¿Qué es lo que se multiplica por 981? Nada, no se acuerdan. Había una fórmula que decía peso es igual a gravedad por algo. Gravedad por algo. O algo por gravedad. No es lo mismo, ¿no? ¿Cómo quieren decirle? Gravedad se multiplica por cierta cosa. Ándale, por masa, ¿no? O sea que en otras palabras, si quiero saber el peso de mi peso o el peso de algo, voy a multiplicar
981, que es el valor de la gravedad, por la masa que tenga esta persona o esta cosa, ¿no? Animal, lo que sea. Entonces, como les decía, si mi masa, perdón, es de 70 kilos, entonces mi peso sería, eh, bueno, lo obtengo multiplicando 70 por 981. Entonces me da 686.7. Entonces quiere decir que ese es mi peso. ¿Y se acuerdan en qué unidad se expresa el peso? Ándale, en Newton, ¿verdad? Newtons, que se abrevia con una N, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí, ¿qué me están pidiendo? Aquí me están pidiendo calcular la masa. O sea, que en otras palabras, el peso ya lo sé. Y la gravedad, pues también ya la sé, porque es un número fijo. Bueno, obviamente, no así 100% fijo, pero sí es muy, muy constante este número, que se usa 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, básicamente el número, a menos que no, a menos que no les digan otro número, siempre se va a usar, de hecho, aunque no les, siempre se va a usar este número, 9.81. Por ejemplo, si aquí no les apareciera esto que dicen esto, entonces, este, aunque no les aparezca esto que diga gravedad es igual a no sé qué, pero ya saben que el valor es 981, ¿sí? Entonces, no es necesario que les aparezca. Entonces ya saben que el valor de la gravedad es 981, pero a veces les podría aparecer otro número, ¿no? Pero mayormente ese es el que se usa. Entonces, la gravedad vale 81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, y en este caso, el peso es el que yo conozco. Sé que el peso es de 1800 newtons. Lo que desconozco es la masa en kilogramos. Entonces, de mi fórmula original, que es peso igual a masa por gravedad, o gravedad por masa, como quieran decir, lo mismo. Yo tengo que hacer un despeje, ¿no? Porque el dato que no conozco es el de la masa. O sea, en la fórmula original, el dato que no se conoce es el peso. La masa sí se conoce, la gravedad sí se conoce. Entonces, pero en este caso lo que yo no conozco es la masa. El peso sí lo conozco. Entonces no tiene caso que yo calcule el peso si sí lo conozco, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que hay que hacer aquí es un despeje. Entonces tengo que hacer como dice, un cambalache, ¿no? O sea, el peso que estaba aquí solito al lado del signo igual, va a pasar en donde está la masa. Y la masa que estaba eh, al lado de la gravedad, ahorita va a estar solita junto al signo igual. O sea que va a ser un cambalache, ¿no? Mi fórmula original es así, y ahorita lo voy a hacer un cambalache. Entonces la masa va a pasar acá. Igual puedo poner al final. Entonces voy a poner así, peso, masa, gravedad. Entonces ahora la masa va a estar solita. La masa es la que va a estar solita ahorita. Y el peso es el que va a pasar junto a la gravedad. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba si sucede esto? Si un término está de un lado, en forma de multiplicación, y luego pasa al otro lado, al lado contrario, en forma de, o sea, si se cambia de lado, mejor dicho, ay, me hice bolas otra vez. Si un término estaba en el lado izquierdo y se quiere pasar en forma de multiplicación y luego se cambia de lado, ¿qué sucede con este término?
¿qué sucede? Si un término eh, que estaba dentro de una multiplicación se pasa al lado contrario del igual, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, esta masa, no, bueno, sí, el peso. Este peso, bueno, sí la masa, ¿no? A ver, el peso. Sí, el peso. Así el peso. El peso estaba en el lado, de, a ver, el peso estaba en el lado, en izquierdo, ¿no? Sí, estaba del izquierdo. La gravedad estaba en el lado, ándale, dice, se hace operación inversa, o sea, en otras palabras, se hace una división, ¿no? Entonces, analizando, vamos a ver. La masa al principio estaba en el lado, en el lado, ¿cómo se llama? Derecho, ¿no? Y ahorita sigue estando en el lado derecho. El peso estaba en el lado izquierdo y sigue en el lado izquierdo. Entonces, la que se cambió fue la gravedad, porque la gravedad antes estaba en el lado derecho y ahorita está en el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, por este cambio que está sufriendo esta gravedad del lado, de cambiarse, de pasar del lado derecho al izquierdo, hay que hacer un cambio de operación. Entonces, por lo tanto, eh, si antes la gravedad estaba dentro de una multiplicación, ahora va a estar dentro de una división. Entonces, por lo tanto, quiere decir que ahora hay que hacer ese cambio. Entonces va a ser así, peso es igual a gravedad. O sea, peso sobre gravedad es igual a masa. O que es lo mismo, masa es igual a peso sobre gravedad. Entonces, quiere decir que hay que dividir 1800 entre 981. Así era 1800. Mi- Sí, 1800 entre 81. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Ya lo sacaron. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver, sáquenlo. Aquí estamos en la pregunta 47. ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿La A, la B, C o D? La A nos dice 54 kilos, la B nos dice 86, ¿qué? 83,67 newtons, la C nos dice 183,48 kilos y la D nos dice 200 newtons. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál será la respuesta correcta de esa pregunta 47? Ándale, la C, ¿no? Dividimos 1800 entre 981 y nos da 183,48 y vemos que como es masa, ¿cuál es la unidad de medida que debe usar?
puestos kilogramos, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí, está bien. Es la C. Bien, ahora vamos a interrumpir la grabación